Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer de antemano la invitación a este importante foro sobre el extractivismo en Colombia, al CENSAT Agua Viva. Manifestar que el extractivismo en La Guajira se da inicio en el año 1975 con una gran inversión por parte del pueblo colombiano en el orden de 1.500 millones de dólares, formando la asociación Carbocol Intercor. Intercor era la representante de la ExxonMobil, una petrolera muy conocida en el mundo y en el campo minero energético. Y la representación colombiana en el otro 50% lo asumió una empresa estatal denominada Carbocol. Curiosamente, cuando arranca esta operación, finalmente el Estado colombiano su participación la vende y se la vende a las tres empresas que hoy son propietarias de la empresa Cerrejón, que es BHP Billington, Anglo America y Glencore. Y la vende aproximadamente por unos 450 millones de dólares. Después de una gran inversión ya vemos que es una forma de cómo comienza el Estado colombiano a perder no solamente en estas inversiones, sino también en la participación de este tipo de empresas que tienen que ver con el extractivismo en Colombia. Curiosamente, un año después, la empresa Glencore, para evitar el monopolio o las leyes sobre monopolio que existen en Europa, le vende a una subsidiaria de ella llamada Strata su participación, que estaría en el orden seguramente de una inversión de los 140 millones de dólares, la vende alrededor de casi 1.000 millones de dólares. Entonces vemos cómo cuando se le compra al Estado colombiano, o sea, las acciones bajan, las cotizaciones bajan, pero finalmente cuando ellas se venden entre ellas mismas, cómo cotiza y cómo se valoran cada una de estas empresas. Decir también que, digamos, la llegada del extractivismo al departamento de La Guajira llega bajo el discurso de un posible desarrollo, un desarrollo sostenible a partir de una nueva forma de economía que hoy, 35 años después de explotación minera, decir que nos ha dado ese desarrollo sostenible, esa promesa que se estableció, se anunció a los cuatro vientos al pueblo de Guajiro y Guajira. Hoy ni el Estado colombiano ni la empresa multinacional Cerrejón lo han cumplido. Hoy el departamento de La Guajira sigue siendo un departamento el segundo más pobre después del departamento del Chocó, uno de los departamentos más ricos en recursos naturales, tiene carbón, tiene gas natural, tiene sal. Sin embargo, el 60% de sus habitantes vive sumido en la pobreza y en cordones de miseria. Esto para anotar y llamar la atención en el sentido de que esas promesas que se establecen a partir del desarrollo del extractivismo minero no es cierto. Hoy lo que existe en el departamento de La Guajira es una economía de enclave totalmente dependiente del salario de los trabajadores mineros, lo cual lo hemos comprobado en dos oportunidades. En la huelga realizada durante 32 días en el año 2013, donde no solamente tuvimos la facultad, la posibilidad legal de parar la producción económica de la empresa Cerrejón, sino que también se paró la economía del departamento de La Guajira. Hoy ya llevamos 38 días de esta justa y gloriosa huelga que nuevamente estamos desarrollando en contra de las pretensiones de la empresa Cerrejón de desmontar beneficios convencionales a los trabajadores y de imponer un turno 7x3, 7x4, que hemos denominado el turno de la muerte. Hoy nuevamente la actividad económica del departamento de La Guajira está parada. Y hay que anotar también, digamos, que el otro impacto que el extractivismo en el departamento de La Guajira ha realizado es que ha cambiado la vocación de un pueblo que era netamente campesino, que vivía de la pesca, de la agricultura, de la ganadería, y que si nos remontamos a los años 80, producía alrededor de más de 40.000 empleos. Hoy el extractivismo minero ha acabado con esa vocación por parte de la población guajira. Hoy el PIB de La Guajira
está soportado en el 43% de la producción o del extractivismo como tal en el departamento de La Guajira, tanto del carbón como de la explotación de sal y de gas natural. Esto es importante, digamos, tenerlo en cuenta, porque hoy nos encontramos a las puertas también de un cierre de mina. Para el año 2034 tiene vigencia la concesión actual concedida por el Estado colombiano a la empresa Cerrejón, y a partir de hoy debiéramos pensar una descarbonización de la economía de La Guajira, comenzar a crear nuevas alternativas de empleabilidad, porque si hoy Cerrejón decidiera irse de La Guajira y de Colombia, a partir de mañana, ¿de qué viviría La Guajira? ¿En qué se soportaría su economía? Y digamos es una consideración y una reflexión para tener en cuenta, y es importante entonces a partir de esta reflexión comenzar a dar una discusión con la participación de toda la población civil y todos los sectores sociales, populares y políticos del departamento de La Guajira, porque también digamos hay que anotar otra consideración, y es que hoy La Guajira también tiene la capacidad de producir energías alternativas y satisfacer la demanda energética de Colombia en alrededor de un 80%. Hoy ya comienzan a instalarse empresas multinacionales a hacer la explotación de lo que sería la producción de energías alternativas, como la energía eólica, como la energía solar y como la energía marmotriz producida a partir de las dinámicas de las olas del mar. Decir que ya hoy hay alrededor de 64 licencias ambientales concedidas. Ya hay algunos proyectos que están en este momento trabajando en su instalación. Ya hay consultas previas e informadas realizadas y aprobadas por la comunidad indígena Wayuu. Todo esto, digamos, a espaldas de la población guajiro y guajira. Durante este año el gobierno colombiano a través del Ministerio de Minas y Energía ferió toda esta cantidad de proyectos, y se demanda que la participación y la población civil en general, convocando a todos los sectores, comience a dar unas discusiones y a establecer cuáles deberían ser las políticas del nuevo extractivismo moderno de energías alternativas en el departamento de La Guajira, y que La Guajira no siga siendo nuevamente una zona de sacrificio, tal como lo ha sido en este momento durante aproximadamente unos 40 años en relación al extractivismo minero. Decir que Sintracarbón ha sido una organización sindical que ha ido mucho más allá de la lucha reivindicativa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sintracarbón históricamente ha acompañado las luchas importantes de todas las comunidades guajiras, particularmente aquellas afectadas ambientalmente por todo el extractivismo minero, siendo la empresa Cerrejón la mina más grande a cielo abierto del mundo, que lógicamente tiene grandes impactos a nivel ambiental. Hemos acompañado las luchas importantes de las poblaciones de Roche, de Patilla, Chancleta, Tamaquito, que fueron también poblaciones que se encontraban en la zona aledaña de la mina hacia el sur de La Guajira, pero que finalmente tuvieron que cambiar su modo de hábitat, tuvieron que establecer unas negociaciones bajo el criterio del Banco Interamericano de Desarrollo de resarcimiento involuntario. Decir que de las grandes afectaciones del extractivismo minero tiene que ver con las afectaciones a las fuentes hídricas, particularmente en un departamento como el departamento de La Guajira, que es un departamento semidesértico y donde su única fuente hídrica es el río Ranchería. El arroyo Bruno es el principal afluente del río Ranchería, que hoy ha sido intervenido en 3.7 kilómetros, ha sido desviado, ya hay una obra civil construida allí, pero en base, digamos, a luchas importantes que las comunidades aledañas al arroyo Bruno han establecido por la vía jurídica. Hoy hay un fallo de la Corte Constitucional que obliga al cumplimiento de 10 incertidumbres planteadas por la Corte, que en base al último informe que ha presentado la Contraloría General de la República no se han cumplido, y hay algunos conceptos técnicos emitidos por exfuncionarios del Ministerio del Medio Ambiente
por el ANLA y por Corpo Guajira, que rayan en responsabilidades civiles y penales. Hoy, digamos, todo este acompañamiento de estas luchas importantes han estado presentes en nuestra organización sindical. Decir que básicamente el estudio que la Corte toma como base para emitir esta sentencia unificada y establecer las 10 incertidumbres, parten de un estudio que esta organización sindical mandó a elaborar en cabeza de Sensat Agua Viva, y es el que le sirve finalmente como soporte técnico desde el punto de vista ambiental a la Corte para decretar esta sentencia y establecer las 10 incertidumbres que hemos hecho mención. Decir que la minería en el departamento de La Guajira, o sea, es una minería que no ha permitido o no ha generado el desarrollo sostenible en la región. Es una minería que ha establecido una economía de enclave, inclusive una economía, un enclave social. Hoy la economía del departamento de La Guajira es totalmente dependiente del salario de los trabajadores mineros, pero tenemos también un enclave social en el sentido de que la unidad residencial Musaiza, en las instalaciones de la mina, son la única población que hoy tiene la garantía de suministro de agua durante 24 horas y suministro de energía durante 24 horas. Para tener, digamos, una idea de lo que estoy planteando, Riohacha, que es la capital de La Guajira, únicamente tiene suministro de agua potable durante 2 veces a la semana. Y el fluido eléctrico a través de la empresa Electricaribe no es un servicio continuo, o sea, de constantes apagones, un mal servicio. Y esas son las condiciones en el cual durante 40 años ha tenido que vivir el departamento de La Guajira, ante la falacia que se le vendió que la minería iba a generar desarrollo, y no es posible. Inclusive hoy los trabajadores nos encontramos en medio de una huelga, en medio de la pandemia. Durante 38 días hemos estado aquí resistiendo todos los embates de este gobierno, y también, digamos, ante la mirada, podría uno decir que cómplice de un Estado que no exige el cumplimiento de la normatividad legal ni la normatividad en materia ambiental para garantizar los derechos de los trabajadores y de todas las poblaciones aledañas al complejo carbonífero El Cerrejón, que han venido siendo afectadas durante 40 años. Importante resaltar también la sentencia de la Corte en el sentido de dar las garantías del derecho a la salud, a la vida y de acceso al agua del resguardo indígena Guayú provincial. En fallo reciente, también mencionar el informe del relator de la ONU, en el sentido de que solicita, y digamos que era también la medida cautelar que exigía esta comunidad ante la Corte, de que se parara el Tajo Patilla para evitar todo el impacto que ha sufrido esta comunidad, dado que se encuentra a unos 100 metros de un botadero, con todas las afectaciones a vías respiratorias y a la salud y a la vida de estas poblaciones. Respaldar, digamos, el concepto y el criterio del relator de la ONU, pero también respaldar el concepto y el criterio de parte de la población que hoy está apoyando y se siente representada en ese enunciado que ha hecho el relator de la ONU, desconociendo también la posición de algunos miembros de la comunidad provincial que se han mostrado de acuerdo en rechazar este enunciado de la ONU, esta solicitud del relator, y se han posicionado casi que a favor de la gran empresa minera Cerrejón. Y decir también que son dos elementos propios que se han utilizado históricamente por parte de esta compañía, sobre todo en lo que tiene que ver con la manera como se realiza la consulta previa informada, que no se da de acuerdo a lo que establece el convenio 169 de OIT, sino que se hace, digamos, y se transforma en acuerdos individuales o por familia, donde no hay una homogeneidad de acuerdo en cada uno de ellos, de acuerdo a la capacidad que tenga cada quien, así se da el resultado, pero es una forma también de entrar a dividir a la comunidad. Y en cuanto a la relatoría de la ONU y su solicitud, vemos que esto forma parte también de la manera como se intervienen las comunidades por parte de la empresa Cerrejón. Entonces, ratificar, para finalizar,
que el extractivismo desarrollado en el departamento de La Guajira no ha generado desarrollo sostenible. Hoy sigue habiendo las mismas desigualdades y las mismas necesidades insatisfechas básicas por parte del departamento de La Guajira. Me atrevería a decir que si tomamos una fotografía del año 1980 y tomamos una fotografía del año 2019, no vamos a encontrar ningún tipo de diferencia en cuanto a la situación económica, a la situación de afectación, de cubrimiento y solución a las necesidades básicas insatisfechas. En cobertura a salud y en calidad educativa sigue siendo las mismas, por lo cual, y fundamentado en eso, nos atrevemos a decir que la minería en el departamento de La Guajira no ha generado desarrollo, no lo va a generar a futuro, sobre todo cuando estamos a las puertas de que la minería en el departamento de La Guajira acabe durante el año 2034 y que aquí nos encontramos todavía unas comunidades resistiendo, luchando, dando luchas importantes en contra del extractivismo, como es la lucha de las comunidades de Paradero y otras que han venido dando la lucha en tratar de proteger el arroyo Bruno, comunidades de antaños como Roche, Patilla, Chancleta y Tamaquito, que dieron luchas importantes, resaltar la lucha del pueblo extinto de Tabaco, que fue una población también que fue desplazada de forma violenta por parte del Estado colombiano, pero también por parte de la empresa Intercor en ese entonces, para efecto de cumplir su proyecto de expansión minero. La clase dirigente política en este departamento sigue siendo aún un espectador ante todo esto que sucede, ante todas estas afectaciones que se dan a los trabajadores, que se dan a la gran población. Destacar que en medio de la huelga que estamos desarrollando, a algunos políticos como la presidenta de la Asamblea Departamental, la doctora Tino Soto, han estado muy interesados en la búsqueda de una solución pronta y favorable a las partes, pero en términos generales y la gran mayoría del sector político sigue a espaldas del conflicto que está librando los trabajadores, siguen a espaldas de todas las afectaciones mineras. Destacar también el pronunciamiento de algunos alcaldes, no todos, destacar el silencio que el señor gobernador ha tenido durante todo el desarrollo de este conflicto, y no sabemos si es por conservar y preservar el interés del trabajo de su hermano, que es y trabaja, labora para la empresa Cerrejón, o dejar de lado, digamos, la responsabilidad que tiene como primer mandatario del departamento de velar por los derechos y garantizar los derechos de la población de guajiros y guajiros. Con esto espero haber cumplido con el propósito ante el tema y los planteamientos que se me solicitaron para este tan importante foro sobre el extractivismo. Agradecer la participación, la invitación y este espacio de diálogo y de compartir. Y para todos ustedes quienes están acompañándonos en esta tarde ante importante tema, agradecer también su participación. Feliz tarde.